También habló de dos árboles. El Señor Jesús también habló de dos frutos, de dos edificadores, de dos cimientos, de dos casas. Contrastes. ¿Y por qué los contrastes? Porque lo que nos anima la palabra de Dios es a decidir. Vos y yo somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos hoy. Es escoger entre el Señor o la corriente de este mundo. Es escoger entre lo temporal o escoger lo eterno. Es escoger vivir para mí y para mis propios deseos o escoger vivir para la gloria de Dios. Por eso quiero hacerme una pregunta y hacerte esta pregunta. ¿Por cuál camino estás conduciendo tu vida hoy? Y quizás vos decís, Gaby, me parece una pregunta bastante profunda porque yo soy muy joven todavía. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. No importa tu contexto, o quizás tu familia que no sea creyente, o quizá el colegio al que vayas, o si sos más grande, el trabajo en que te encuentres, vos sos dueño de tus decisiones. Y vos hoy elegís a quién servís, como decía el Señor, y preguntaba si te servís a vos mismo o le servís a Él. Por eso vamos a ver este pasaje de Mateo de manera breve, que nos habla del camino espacioso. Y fíjate que el versículo nos muestra unas palabritas. Y la primera palabra es la palabra espacioso, es un lugar amplio. Y cuando uno piensa en un lugar amplio, ¿qué piensa? En un lugar cómodo. En un lugar donde uno se puede desenvolver de manera natural, sin que nada le estorbe y sin que nadie le impida hacer lo que uno quiere hacer. Pero también nos dice que este camino es una senda. Y de manera metafórica muchas veces se utiliza como un rumbo o un modo de vida. Y dice que este camino, esta senda, que es espaciosa, cómoda al parecer, también tiene un destino. Y eso es lo que nadie te cuenta. Eso es lo que los muchos que van por ese camino no te dicen que es un camino de perdición. Y cuando la palabra de Dios habla de perdición, habla de una pérdida de bienestar. Pero también habla de ruina, como también puede ser traducida como destrucción. Y eso es lo que hace el Hijo de Dios cuando decide dejar de lado la palabra de Dios para conducirse de acuerdo a la corriente de este mundo y que su mente y su corazón estén influenciados por todas esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. La próxima. ¿Y cuántos dice que son los que van por ese camino? ¿Pocos? No, muchos. Dice que muchos son los que van por ese camino. Es decir, que la mayoría de las personas que vemos hoy en el mundo, si te pones a pensar en tu hogar, si te pones a pensar en el colegio, te pones a pensar en el trabajo, muchos son los que siguen la corriente de este mundo, es decir, el camino ancho. Y a veces el camino ancho parece el más cómodo, el más seguro, el más confortable. Y por parecer uno dice, este es lo que yo tengo que escoger. De hecho, me ponía a pensar, hacía poco habíamos hecho un viaje con Clary y el camino era un poco tedioso porque era subida, bajada y era una vía de mano y contramano nada más. Y a veces había camiones que iban muy lento y no podíamos avanzar hasta que el camino se hacía espacioso. Y ahí pasábamos y parecía más seguro, parecía más cómodo, más confortable, pero no todo lo que parece es en realidad lo que nosotros tenemos que optar, lo que tenemos que elegir. Porque generalmente este camino ancho que el mundo nos presenta parece el más favorable, el que más nos conviene, pero la palabra de Dios quiere enseñarnos algo diferente. El Señor quiere que nosotros aprendamos algo trascendente con respecto a nuestro caminar en la tierra, porque no siempre lo más popular, lo que la mayoría piensa, o lo que los demás hacen, o lo que la moda hace, es lo más recomendable. Y sobre todo si yo hago un contraste con la palabra de Dios. Creo que hay un versículo más. Proverbios 16:25 dice la palabra de Dios: hay camino que parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Es este camino estrecho, es este camino espacioso, que me quiere mostrar que si yo me conduzco por este camino,
todo va a estar bien, pero nadie me dice que lo único que voy a encontrar en ese camino es la pérdida de bienestar para mi alma, la destrucción, la ruina. Porque el Señor prometió para todo aquel que en Él cree una vida abundante. Y sin embargo yo cambio esa vida abundante por la vida de placeres, ese camino que me lleva a la perdición. Y como te decía, es el camino que deja de lado la palabra de Dios. Y toda decisión tiene consecuencias. Y nosotros podemos elegir cómo pecar o cómo desobedecer, pero no vamos a elegir cuáles van a ser las consecuencias. Y de eso el enemigo, el mundo, no te habla. Y yo grafiqué, pensando en un camino amplio, cómodo, una autopista con diferentes vías. Viste que por ahí vas a ciudades grandes y te encontrás con autopistas que tienen diferentes carriles. Bueno, este camino espacioso que tiene lugar, lo vamos a graficar con diferentes carriles que nos llevan para un mismo lugar, que es la perdición. Y el primero son las ideologías. Quizás estás más que bombardeado acerca de estas cosas y estás llamado a tener cuidado. Y uno dice, no, yo soy de Cristo, a mí las ideologías que el mundo me ofrece jamás las voy a aceptar. Pero uno no está exento de ser influenciado por la corriente de este mundo y que de manera sutil, como actúa el enemigo, le empiece a dar lugar a las cosas que no son de Dios. Y uno cuando piensa en ideología, piensa por ejemplo en el feminismo. Y uno dice, no, ¿cómo yo voy a ser feminista? Si yo no tengo pañuelo verde, no tengo pañuelo violeta, no estoy pintando las iglesias, ni las plazas, ni salgo a las manifestaciones. Bueno, quizás no lo haces. Pero quizás sí estás pensar en un concepto de la mujer diferente a lo que Dios piensa, porque estás dándole lugar a lo que escuchás o ves de otras personas. Por eso te digo que el enemigo actúa con sutilezas. O podés empezar a darle lugar a estas ideologías o corrientes de género, por ejemplo, que hablan de la igualdad y que hablan de un amor que es totalmente diferente al amor que Dios ha establecido en su palabra, y que empiezan a cuestionar a Dios diciéndole quién es Dios para decir que solamente hay mujer y hombre si yo me siento un perro. Bueno, pero el Señor dice, y hasta la ciencia te afirma, que son dos. Bueno, pero yo quiero pensar diferente. Y uno sin darse cuenta empieza a darle lugar a estas cosas y empieza a pensar de a poquito diferente a Dios y empieza a seguir la corriente de este mundo. Y algunos decimos, no, yo jamás, como dijo Pedro, jamás haría algo así. Déjame contarte que yo estudié 3 años en un seminario y tenía un compañero al cual quería y quiero mucho, y hoy ese compañero tiene pareja del mismo sexo, y vos lo vas a ver en las marchas del orgullo y todas ese tipo de cuestiones. Y yo pienso que él en algún momento, no, yo jamás lo haría, también ha dicho, pero dejó de lado la palabra de Dios, empezó a prestar atención a lo que el mundo decía y la corriente lo llevó a ese camino de perdición. Vamos avanzando. El próximo, libertinaje. Para el mundo está todo bien, porque todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué está mal? Soy muy joven. ¿Cómo me voy a restringir mi vida a lo que la palabra de Dios dice? Yo tengo que disfrutar, yo tengo que conocer, yo tengo que experimentar para poder después elegir. Déjame decirte que la Biblia dice que el sabio no es el que experimenta, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. Entonces yo no tengo que pasar una experiencia mala en mi vida para saber que eso a mí no me convenía. Y muchos hoy se encuentran luchando con vicios, como puede ser por ejemplo el cigarrillo, puede ser por ejemplo el alcohol, y por qué no pueden ser hasta las drogas. Porque empezó todo como un juego de que está todo bien y todos lo hacen, y hoy estoy atrapado, estoy inmerso por seguir la corriente de este mundo. Quizás tus amigos, familiares cercanos que no conocen al Señor te empezaron a persuadir, le diste lugar y te encontrás atrapado en estas cosas. Y estás siguiendo esa corriente de ese mundo. Y conozco personas que por la gracia de Dios han conocido al Señor, el Señor lo ha rescatado de ese lugar y te dicen algo, Gaby, ¿sabes qué?
Yo empecé con esto como un juego, porque pensé que yo lo iba a poder dejar cuando yo quisiera. Y una vez que estaba ahí, nunca pude salir. El único que me dio la salvación y me pudo sacar de ese pozo fue el Señor. Vamos a la próxima. Inmoralidad. Y cuando hablamos de inmoralidad, hablamos más que nada de las inmoralidades sexuales. Y la corriente de este mundo te dice: no le hagas caso a Dios. ¿Para qué vas a esperar al matrimonio para poder experimentar de algo tan lindo? Vos tenés que ser libre, sos dueña de tu propio cuerpo, sos dueño de tu propio cuerpo. Vos podés elegir y determinar qué hacer con quién y cuándo. Y el enemigo va con sutilezas en tu mente y en tu corazón, porque vos ves que los demás siguen la corriente del mundo y tienen sus parejas y aparentemente son felices, y yo también quiero vivir. Y dejaste de lado el consejo de Dios que te dice: lo que yo te doy es un tesoro, cuidado. Porque lo vas a disfrutar tanto cuando encuentres a tu pareja que no tiene explicación, porque eso es lo que Dios determinó para su creación. Y sin embargo el pecado corrompió todo eso, y cuando yo dejo la palabra de Dios de lado, me inmerso en ese mundo de inmoralidad. Y quizás si no caí y estoy siendo tentado, quizás estoy envuelto en lo que muchos hoy, no solo chicos, jóvenes, sino hasta grandes, están inmersos, que es la pornografía, por ejemplo. Déjame decirte que si estás siguiendo esa corriente necesitas ayuda. Tenés que abrir tu corazón con tu líder, con tu pastor, con una hermana, y pedir ayuda, porque eso corrompe tu mente, corrompe tu corazón. Y el día que vos puedas hacer las cosas conforme a Dios, vas a tener un concepto totalmente equivocado de lo que Dios dice. Al punto tal de ver a la mujer, por ejemplo, como un objeto preciado, la vas a ver como alguien a quien manipular. Y empezás a cambiar esa idea que Dios determinó por lo que el mundo te está metiendo en tu cabeza y en tu corazón. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos dejar la corriente de este mundo. Pasamos a la próxima. Aprobación. Esto es algo sobre todo con no solo los jóvenes, los adolescentes, todos están luchando hoy. Hoy las redes sociales son un peligro. Si nosotros no la usamos de una manera sabia, nos pueden desviar totalmente del camino del Señor y llevarnos a ese camino de destrucción. ¿Sabes por qué? Porque hoy nuestras vidas están determinadas por lo que los demás piensan de nosotros en las redes sociales. Cuanto más like tengo, más aprobado me siento. Cuanto más comentarios tengo, mi corazón está mejor. Cuanta más visualizaciones, bueno, tuve éxito, mi vida va bien. Mentira, es un engaño. Porque muchos dejan hasta su intimidad en las redes sociales para mostrarse y recibir esa aprobación. Cuando digo eso es hasta el punto tal de subir fotos fuera de contexto, con un tono de sensualidad para decir: mirá, soy más aceptada, soy más aceptado. Quizás empiezo a mostrar una vida que no vivo, como si todo fuera color de rosa. ¿Por qué? Porque necesito que los demás vean que yo estoy bien y aprueben la vida que yo estoy llevando. Esa es la vida que muchos de nosotros vivimos hoy. Hacemos lo que sea necesario para buscar la aprobación de otros. Y Pablo decía que él no buscaba la aprobación del hombre, sino que buscaba ¿quién? La aprobación de Dios. Y que ese era nuestro propósito. No importa lo que digan los demás de mí, a mí me tiene que interesar lo que piense Dios de mí y quién soy yo delante de Él, no delante de la sociedad. Pero muchos estamos tras la corriente de la aprobación. Y la religiosidad va más rápido que yo, Claudia. Va más rápido que yo. Y la última, la religiosidad. Y yo la puse como última porque las otras son peligrosas, pero esta es peligrosísima. Porque muchos de nosotros vivimos una vida engañada. Muchos de nosotros vivimos quizás como vivían los fariseos de esa época, cumpliendo una serie de normas, una serie de reglas, una serie de tradiciones, y con eso ya estoy bien y estoy acepto delante de Dios. Y nos olvidamos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de paz, de amor, que Él quiere que yo tenga una vida en comunión, que yo sirva a Él, que le sirva a los demás. Y me empiezo a engañar.
Y empiezo a cubrirme con esa famosa frase que dice, lo que importa es el corazón, porque lo que Dios mira es el corazón. Lo demás no tiene sentido. Bueno, ahí me tiene que dar más temor, porque si Dios ve mi corazón, a mí me da temor, porque yo conozco mi corazón y mis pensamientos también. Pero vivimos una vida de religiosidad y nos engañamos a nosotros mismos, pensando que cumpliendo esos ciertos requisitos, vengo el domingo, ya estoy en paz, tengo la conciencia tranquila, pero no me doy cuenta que me estoy engañando con una vida de religiosidad. No leo su palabra, no oro, no confieso mis pecados, no sirvo al Señor, obviamente que así no voy a servir a otro tampoco, pero vivo una vida de religiosidad. Y esa vida de religiosidad, tarde o temprano, va a salir a la luz, me va a quebrantar y me va a mostrar que estoy yendo por esa senda que es de destrucción. El enemigo es sutil. Y aunque vos digas, no, yo estas cosas no las considero, no, ahí está, no las considero, te está bombardeando constantemente. Y si no te vestís diariamente de la armadura de la fe, de una manera u otra, de a poquito va a ir ganando lugar en tu corazón. Te hablaba de las redes sociales. Aunque vos quizás no lo percibas, todas estas cosas están inmersas en ellas. Los medios de comunicación. Decime un programa de... Quizás no ven el noticiero, pero aún en el noticiero hay personas con el sexo cambiado, por ejemplo. Te hablo de alguna película o alguna novela y te encontrás con que te están influenciando a las ideologías que hablábamos hoy. La música que escuchás. Algunos tienen letras que parecen agradables, pero su vida son vida de drogas, son vida de alcohol. Las letras de muchos te transmiten estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que ellos te quieren transmitir es su corazón. Y vos no te das cuenta que vas consumiendo esas cosas y tarde o temprano, si vos no estás con la armadura de la fe, van a tener una influencia negativa en tu corazón. Hay que elegir, hay que decidir. Este camino tiene consecuencias y esas consecuencias yo no las elijo. Pero sé que la palabra de Dios es clara y esta noche el Señor dice, si estás por este camino, estás por un camino de pérdida de bienestar, un camino de ruina y un camino de destrucción. Pero la gracia de Dios... ¿Pasamos a la otra? Pasamos a la otra. La gracia de Dios provee de un camino mejor, un camino más excelente, el camino. Y ese camino es el camino angosto, que tiene una puerta estrecha y que es un camino que no considera nada de lo que mencionamos anteriormente, porque es un camino que no es indisciplinado, es un camino disciplinado, es un camino que no es necio, sino que es un camino que es sabio, es un camino que no es oscuridad, sino que es un camino que es luz, no es un camino injusto, sino que es un camino justo, no es un camino de libertinaje, sino que es un camino de santidad. Y no es un camino de queja ni de ingratitud, sino es un camino de gratitud, reconociendo que tenemos lo que tenemos gracias a que Cristo hizo todo por nosotros. Pasamos a la próxima. Por eso decía que el camino ancho es el camino que muchos toman. Pero cuando leemos el versículo dice que este camino angosto son pocos. Entonces ya deja de ser popular y se vuelve más impopular. Dice, no es el camino más popular por eso, son pocos los que viven su vida por él. Pero es el camino que Dios ha determinado para los que le aman y quieren hacer su voluntad. Amás a Dios, este es el camino que Dios ha determinado para tu vida. ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Este es el único camino que Dios ha determinado para tu vida. Las decisiones tienen consecuencias y yo si elijo vivir para el Señor también va a tener consecuencias, pero las consecuencias van a ser totalmente diferentes porque vos vas a disfrutar de paz, vas a disfrutar de gozo, vas a disfrutar de abundancia y vas a disfrutar de ver las promesas de Dios hechas una realidad en la vida, en tu vida, sin que otros te la tengan que contar. Chicos, ¿cuántas personas viven hoy con ansiedad? ¿Cuántas personas viven con depresión? ¿Cuántas personas, adolescentes, jóvenes,
viven con pensamientos de ya no estar más acá, con pensamientos suicidas. Y cuánto lamentablemente han tomado la decisión de hacerlo. Cuando nosotros no consideramos el camino angosto y vamos por el camino ancho, la paz, el gozo, la abundancia y las promesas de Dios están lejos de nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Y si hay algo que Dios nos ha prometido de tal manera, ¿cómo yo no voy a escoger la mejor parte? ¿Cómo no voy a escoger la mejor parte? Terminando, ¿por qué a veces es el camino menos atractivo? Porque como te dije hoy, es un camino, si querés pasar atrás, es un camino que es disciplinado. Y si vos querés vivir por este camino angosto, vas a tener que cambiar tus hábitos. Quizás uno de lo que más afecta es nuestra ociosidad. ¿Cuánto tiempo perdemos con el teléfono? Y después decimos, ay, que no tuve tiempo para leer la palabra de Dios. Y no dejar el celular, ay, no pude orar. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que cambiar para poder caminar por este camino? Leer la palabra de Dios, tomar ese compromiso a diario, meditar en la palabra de Dios, es decir, me meto un poquito más, no solamente hago una lectura superficial. Orar a Dios. Si yo digo qué es orar, tú vamos a decir hablar con Dios. Y si te digo cómo lo podés explicar, decir es como hablar con un amigo. Y vos tenés ganas de hablar con un amigo, ¿no? Te preparás 2, 3 termos de mate y le das y charlas hasta que... Pero ¿por qué con Dios no pasa lo mismo? Y siempre hay algo que nos impide tener esa charla con nuestro Señor. Vamos a tener que obedecer la palabra de Dios, disfrutar de servir y considerar qué es lo que dejas entrar a tu mente y a tu corazón. Porque toda esta corriente del mundo siempre va a buscar influenciarte. Y considerar las personas que pueden ser, así como los lugares, un tropiezo para tu vida. Y cuando uno habla de tropiezo es, no buscan acercarte al Señor. Vamos al próximo. Termino con estas preguntas, que son preguntas personales para que vos respondas en tu corazón. Dijimos al principio, ¿por cuál camino estás conduciendo tu vida? ¿Por el camino espacioso, el que todo el mundo sigue, pero es un camino de pérdida de bienestar, de destrucción? ¿O estás conduciendo tu vida por el camino angosto? Vamos a la próxima. ¿Estás dispuesto a desperdiciar tu juventud por seguir la corriente de este mundo? Chicos, el tiempo no se recupera, ¿eh? Y el tiempo yo lo puedo perder o lo puedo invertir. Yo lo pierdo cuando voy tras la corriente de este mundo y lo invierto cuando estoy viviendo para la gloria de Dios. Y la juventud no se recupera. Y todo lo que yo decida hoy no solo tiene repercusión ahora, sino que va a tener repercusión en el futuro. La próxima. ¿Cuáles son aquellas cosas que te llevan a caminar por el camino espacioso que lleva a la perdición? Hay que ser sincero delante de Dios. Y si yo no estoy caminando en el camino angosto y estoy por el camino espacioso, ¿cuáles son esas cosas que me están haciendo caminar por ahí? Porque yo necesito reconocer para poder confesar y que Dios me ayude a poder quitar y poder restaurar para seguir por el buen camino. Pero la última pregunta es... esa es la última pregunta, pasamos a la próxima. Dice, decide hoy por el Señor y disfruta de su buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas veces han escuchado que Dios tiene planes de bien para sus hijos. No tiene planes de mal. Que sus planes son más altos que los nuestros. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El tema es que muchos de nosotros nos estamos perdiendo de disfrutar esto porque estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y estamos por el camino espacioso. Ese camino que nadie nos dice, pero que nos lleva a la perdición. Hay un camino angosto. Un camino que a veces parece más dificultoso, no tan cómodo. ¿Por qué? Porque requiere disciplina. Pero es el camino que Dios ha preparado para aquellos que le aman y quieren hacer su voluntad. Por eso vamos a orar. Porque yo no sé cómo has venido esta noche, cuál es tu corazón. Si realmente estás caminando por el camino angosto o quizás estás caminando por el camino espacioso. Pero eso es algo entre vos y Dios. Y quizás tu corazón tienes
esa carga de saber que las ideologías te están influenciando, que la inmoralidad te está influenciando, que las redes te están influenciando, y cuántas cosas más que son un bombardeo constante para que te vayas deslizando de a poco y te alejes de Dios. Por eso vamos a orar y te pido que tomes ahí una decisión en el silencio de tu corazón. Si estás caminando por el camino angosto, amén. Pedir al Señor que te dé sabiduría, fortaleza y que puedas seguir disfrutando de su buena, agradable y perfecta voluntad. Y como dice Corintios, el que mire que está firme, mire que no caiga. Poder seguir así firme, velando por mi corazón constantemente. Pero si hoy reconozco que estoy caminando por el camino espacioso, ese que me lleva a la perdición, que yo le pueda decir al Señor, perdóname, Señor, porque en todo este tiempo he estado buscando las cosas del mundo y no las cosas que te agradan a vos. Perdón, Señor, porque todo este tiempo he menospreciado ese hermoso sacrificio que hiciste por mí para ir a los deleites de la carne y alejarme de vos. Por eso orá en tu corazón. Y si tenés que pedir perdón al Señor, pedile perdón. Y si necesitas sabiduría para poder salir de eso, pedísela al Señor. Orá por personas que te ayuden en tus debilidades. Todos tenemos debilidades, chicos. Hay que reconocerlas para poder fortalecerse. Y hay personas que están dispuestas a ayudarnos. No solo con la oración, sino también con el consejo. Orá en tu intimidad y pedile a Dios que te ayude. Padre Celestial, le agradecemos por este tiempo que en su gracia hemos podido disfrutar. Le agradecemos por su palabra que es viva y eficaz y confronta nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque usted es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y aunque nosotros estemos andando por ese camino ancho, espacioso hoy, usted nos da la posibilidad de arrepentirnos y volver a sus brazos y caminar conforme a su propósito, Padre. Por eso en esta noche yo ruego por mi corazón y el corazón de todos mis hermanos aquí reunidos, para que podamos ser sinceros delante de usted y reconocer cuál camino estamos transitando hoy, cuáles son aquellas cosas que tengo que dejar, cuáles son aquellas cosas que están influenciando mi vida para mal, quiénes son esas personas que no me convienen, esos lugares que frecuento que llenan mi mente y mi corazón de cosas que no le agradan a usted, para que así, Padre, podamos confesarlo, apartarnos de esas cosas y poder disfrutar de su buena, agradable y perfecta voluntad y vivir una vida de santidad, una vida que refleje su persona, una vida que sea para su gloria, Padre. No le creamos la mentira al diablo de que siendo jóvenes tenemos que desperdiciar nuestro tiempo, sino que podamos creerle a usted que somos importantes, que somos preciados y que aún hoy nosotros podemos vivir para su gloria y para su honra, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén.